Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y he estado esperando con gusto este momento ya por varios meses. He oído de lo que Dios está haciendo aquí en medio de ustedes. Están en un muy buen lugar. Ha sido maravillosamente bendecido por el Señor y sé que están recibiendo instrucción excelente en la palabra. Entonces, simplemente quiero venir a su lado y ayudarles en lo que Dios los ha llamado a hacer. Ningún seminario puede hacer a un predicador. Solo Dios puede hacer un predicador. Sin embargo, podemos ayudar a equiparlos para hacer lo que Dios ha hecho que ustedes hagan, a lo que les ha llamado. Yo creo que el llamado más elevado que hay en la tierra es el llamado por Dios para predicar su palabra, para ser un vocero de la palabra de Dios. No hay un llamado más elevado en la vida. Carlos Haddon Spurgeon dijo, si Dios te ha llamado a ser un siervo, ¿por qué rebajarte a ser un rey? Y entonces, en las sesiones que vamos a pasar juntos, quiero hablar de la predicación expositiva. Y cuando hablo de predicación expositiva, me refiero a predicación bíblica. Y con esto quiero decir verdadera predicación de la palabra de Dios. Yo creo que la predicación expositiva es el único tipo de predicación que existe. John Stott ha dicho, si la predicación no es expositiva, no es cristiana. Entonces, en estas sesiones quiero hablar del significado de la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? ¿Y qué no es la predicación expositiva? Porque el término es usado por muchas personas. Pero quiero que sea claro lo que es ser un predicador bíblico. Y después quiero hablar de las marcas de la predicación expositiva. Quiero ver 11 marcas definitivas que son como, digamos, los rieles que van por el camino. Y la verdadera predicación expositiva se encuentra dentro de estas marcas distintivas. Cualquier cosa que esté afuera de estas marcas no es predicación expositiva. Y después quiero hablar de algunos modelos de predicación expositiva. Y específicamente modelos en las escrituras mismas. Quiero que veamos al primer expositor que jamás vivió, un hombre llamado Moisés. Y después quiero que vayamos al Antiguo Testamento y veamos a otros hombres que fueron expositores. Y después veremos al expositor más grande de todos, el Señor Jesucristo. Y veremos al sermón más grandioso que jamás predicó. Y quiero que veamos que Él fue un verdadero expositor de la palabra. Y después quiero que veamos a Pedro y el primer sermón que Él predicó en el día de Pentecostés. Y quiero que veamos cómo Él manejó la palabra de Dios, que Él fue un verdadero expositor de las Escrituras. Y después veremos al apóstol Pablo. Y lo que veremos es que desde Moisés hasta Pablo, que todos siguieron una fila de grandes hombres de Dios, quienes verdaderamente fueron expositores de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero ver en tu vida. No quiero que prediques como cualquier otra persona, sino lo que ves en las Escrituras. Y después concluiremos nuestro tiempo juntos mañana por la noche al examinar la mecánica de la predicación expositiva. ¿Cómo preparamos, cómo ensamblamos un sermón expositivo? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las marcas de estar en el estudio, estar viendo la palabra de Dios y cómo preparar, cómo ensamblar un sermón bíblico y después llevar este mensaje al púlpito y estar delante o ante el pueblo de Dios y presentar, entregarles la palabra de Dios?
Lo que estaremos descubriendo es primordialmente, es de importancia suprema. Esta no es un asunto secundario. Algunas cosas en la iglesia son secundarias en su importancia, pero ninguna iglesia es una verdadera iglesia sin este tipo de predicación. A donde va el púlpito, ahí va la iglesia. Ninguna iglesia puede elevarse por encima de su púlpito. Es el púlpito lo que echa a andar todo lo que está bien en tu iglesia. Un púlpito fuerte es lo que da lugar a una iglesia fuerte. Y ninguna iglesia puede superar a un púlpito débil. La predicación débil produce congregaciones débiles, y una congregación débil produce una iglesia débil. Pero una predicación fuerte produce a una iglesia fuerte. Va a producir a una congregación e iglesia fuerte. Es la predicación de la palabra de Dios lo que va a definir la adoración que se lleva a cabo en la iglesia. Es la predicación de la palabra de Dios lo que va a definir el nivel de comunión que se lleva a cabo en la iglesia. Es la predicación de la palabra de Dios lo que va a equipar a los santos para hacer la obra del ministerio. Es la predicación de la palabra de Dios lo que va a determinar el evangelismo que se lleva a cabo en la vida de esa iglesia. Y en últimas es la predicación de la palabra de Dios lo que va a impulsar la obra de las misiones, la obra misionera, conforme la iglesia busca cumplir la gran comisión en todo el mundo. Entonces el púlpito realmente es lo que echa a andar todo. Si la predicación es fuerte, entonces va a llevar a todo lo demás para que esté en su lugar correcto. Es la predicación fuerte lo que produce liderazgo masculino fuerte en la iglesia. Es la predicación fuerte lo que va a determinar la enseñanza fuerte de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Entonces quiero repetir, ninguna iglesia puede superar, puede estar por encima de la predicación mediocre. Si tú vas a ser fuerte en algún punto, debes ser fuerte en el púlpito. Ahora, sé que la mayoría de ustedes son bivocacionales y tienen mucho trabajo que hacer a lo largo de la semana. En tu trabajo, en tu negocio, y le das y también trabajas en la obra del Señor y le das a la obra del Señor el tiempo que tienes, que puedes darle. Entonces, quiero ayudarte. Usa tu tiempo con mucha sabiduría. Y quiero ayudarte a ver cuál es el objetivo al que debes estar apuntando conforme desempeñas tu ministerio de predicación. Entonces, antes de que comencemos, ¿por qué existe? Lo voy a expresar de esta manera. ¿Por qué es que la predicación bíblica es tan rara, tan difícil de encontrar? No solo en México, sino en Estados Unidos de Norteamérica y a donde quiera que viajo por todo el mundo. ¿Por qué es que un hombre que es un expositor es algo tan raro de encontrar? ¿Por qué sobresales como alguien diferente en tu comunidad? Y creo que la razón es que la mayoría de los predicadores no tienen confianza en el poder de la palabra de Dios. Si verdaderamente creen que la Biblia es lo que dice ser, que es la palabra del Dios viviente,
then they would have more of the entonces Bible in ellos their tendrían sermons, más de la Biblia en sus sermones, not less. no menos. But what is needed Pero lo today que se necesita en la actualidad is to have more of es the tener Bible in más de la preaching. Biblia en la predicación. And what I want to challenge you Y a lo que quiero llamarte, is to te put quiero more of the desafiar, Word es of que God into your metas preaching. más de la Biblia, de la palabra de Dios en tu predicación. There are other reasons Hay why otras biblical razones por las preaching is que so rare. la predicación bíblica es tan rara de encontrar. Other reasons would be Otras there are razones such serían poor role models que hay ejemplos tan malos, that tan people pobres, have. que la gente ve. They turn on Christian television. Prenden la televisión They cristiana, listen to Christian radio. escuchan la radio cristiana And they listen to such y poor escuchan examples. y ven ejemplos tan malos, But they think that that's pero what creen biblical preaching que is. eso es lo que es la predicación bíblica. And so they begin to Y entonces emulate comienzan a what imitar they hear. lo que oyen. And how sad that is. Y qué triste es eso. Other men Otros hombres have never been trained nunca han sido preparados to be a biblical expositor. para ser expositores bíblicos. And that is why I applaud Y esa es la what you're razón doing por la here, que aplaudo lo que están haciendo aquí. because you are Porque paying the ustedes price están pagando el precio to be trained to do para ser preparados, what God para has hacer called you lo to que do Dios los ha llamado a hacer, at a very high level a of un nivel efficiency. muy alto de eficiencia. So, Entonces, what I want to do is lo now que talk quiero hacer about ahora es hablar the meaning del significado of expository de la preaching. predicación expositiva. These are two words: Estas son dos palabras: expository, expositiva, preaching. predicación. Predicación expositiva. Expository is the adjective. Expositiva es el adjetivo. Preaching is the Predicación es el nombre. noun. And we need to talk Y about tenemos both que words, hablar de ambas palabras. because it's not just Porque more no preaching es that we solo más predicación la que need. necesitamos. It's more preaching Es of a más certain predicación kind. de un cierto tipo. There's enough Hay hot air hay out suficiente there in aire church. caliente ahí en las iglesias. It's preaching of a Es certain predicación kind de that is cierto what is tipo lo que necessary. es necesario. It is expository Es preaching. predicación expositiva. Now, the word Ahora, la palabra expository expositiva means significa an explanation. una explicación. And the idea Y la is idea es the explanation la of a explicación passage de of un Scripture. pasaje de las Escrituras. The word expository La palabra expositivo means a commentary. significa un comentario. The word means an La exposure, palabra significa exponer algo, which is to lo cual expose quiere decir the exponer el significado de un pasaje de las Escrituras. meaning. Some synonyms Algunos sinónimos of de expository expositiva would be these: serían los siguientes: informative, informativa, informativa, instructive. instructiva. That is what you are to do. Eso You're es lo que preaching. debes hacer en tu predicación. You're to be continually Debes estar instructing instruyendo continuamente in what a the la Word of congregación God means con about lo what que it la says palabra de Dios quiere decir por lo que dice and how it relates y to their cómo se lives. relaciona con su vida. You are to be a Debes teaching ser preacher. un predicador que enseña. Other synonyms Otros would be sinónimos serían explanatory, explicativa, descriptive, descriptiva, interpretive, que interpreta, teaching. enseña. That is the kind Ese of es el preaching tipo de predicación that God que has called Dios te ha llamado a traer. you to bring. Not to be a No, preacher who no ser simply un predicador plays que with people's simplemente emotions. juega con las emociones de la gente. Not to be a preacher No, who is para no ser un shallow and predicador superficial que es un predicador in the superficial message that he brings. en el mensaje que trae, But you are to bring depth in the Word of God. sino que más bien debes traer profundidad a la palabra de Dios. Expository means Expositivo quiere decir that you explain que explicas what God means lo que by Dios what God quiere decir says. con lo que Dios in His dice Word. en su palabra. Now listen to Ahora this. escuche esto. Expository Expositivo, preaching la predicación expositiva starts with the Bible comienza con la Biblia and it stays y with se the Bible. queda con la Biblia. The entire message is El, a handling el of the Bible. mensaje entero es un manejo de la Biblia.
The preacher has El nothing predicador to no say. tiene nada que apart from the decir word of fuera God. de la palabra de Dios. And when you stand in the Y pulpit, cuando estás de pie detrás del you have púlpito, nothing to no offer the tienes people nada que except the ofrecerle a word la of God. congregación fuera de la palabra de Dios. It is preaching that Es starts with the predicación que text of comienza con Scripture, el texto de las Escrituras and it stays y se with the queda text con of el texto Scripture, de las Escrituras and it explains y its meaning, explica su significado and then relates y it to the después lo lives of people. relaciona con las vidas de It las shows personas how it y muestra connects, cómo se relaciona con sus vidas. but it all Pero begins todo comienza with con exposition, exposición, with the teaching. con la enseñanza de la palabra de Dios. You start with teaching, Comienzas con enseñanza and then you move y to después te preaching. mueves a la predicación. Preaching La stands on the predicación shoulders está sobre of los teaching. hombros de la enseñanza. Preaching La reaches predicación higher than alcanza, teaching, llega más elevado, más alto que la but it enseñanza, begins pero with comienza con la enseñanza. teaching is La the enseñanza foundation es el cimiento of what God has de lo called que you to Dios te ha do. llamado a hacer en el púlpito. John MacArthur has said John this, MacArthur ha dicho lo siguiente: the meaning el of the significado del text texto is the es el text. texto. And Y until hasta you que have the tienes true el meaning significado verdadero of the del text, texto, all you have lo único que tienes is black print es on white paper. imprenta negra en papel blanco en la Biblia. So we have to Entonces tienes que enseñar, teach, interpret, interpretar, explain, explicar, comment comentar, before we can even get antes to de que preaching. siquiera podamos llegar a la predicación. So that's the first word, Entonces esa es la primera palabra, expository. expositiva. The second La segunda word palabra is the word es la palabra preaching. predicación. And as I Y said como earlier, dije antes, preaching la moves predicación beyond teaching. va más allá de la enseñanza, se mueve más allá de la enseñanza. All preaching Toda la predicación must include debe teaching, incluir enseñanza, but it must go pero beyond debe ir más allá teaching. de la enseñanza. Preaching La involves predicación involucra all of the elements todos los elementos of de motivation, motivación, inspiración, aplicación, exhortación, consolación, edificación, persuasión, convicción, confrontación, corrección, persuasión, invitación, summons, llama a la gente, affirmation, afirmación, and it involves passion, involucra una pasión, hacerlo de manera apasionada, con unción. all of these words Todas estas describe palabras what is describen involved lo que in se true involucra preaching of the en la Word of God. verdadera predicación de la palabra de Dios. Preaching La seeks to predicación move the busca listener mover al to oyente pursue the will of para God. que busque la voluntad de Dios. Preaching La is to predicación lift the people debe up elevar a la and congregación to hold them up y mantenerlos arriba and to fire them up y encenderlos and to light them y up. prenderlos. Preaching La involves predicación calling involucra people to llamar a action. la congregación a la acción. It calls for the verdict. Llama al veredicto. The preacher El is to be predicador like a lawyer debe ser como in un this sense. abogado en un sentido. After you present Después de the que has evidence presentado la to evidencia the jury, al juzgado, as you explain the conforme word of God, explicas la palabra de Dios, then the lawyer entonces el abogado must call for the debe verdict llamar a un veredicto and call for the y decision llamar a una decisión in the hearts of the en jury. los corazones del jurado. That is what a preacher Eso must es do. lo que un predicador debe hacer. You present the Presentas la evidencia evidence to the jury, al who is the juzgado, congregation. quien es la congregación. You present your Presentas tus case of what argumentos God says, de lo que Dios dice and you are to present y it debes very presentarlo well. de una manera muy clara, muy But bien, after you present pero your después de que case, presentas tu you argumento, are then to call for después the verdict, debes llamar a un and veredicto you are to call y for their debes decision, llamar a una decisión en and ellos call them to y render their llamarlos a que decision, and digan, to commit their life to emitan Jesus su Christ. decisión y comprometan su All vida of con this is Jesucristo. involved Todo esto está involucrado in true en la biblical verdadera preaching. predicación bíblica.
Now, when we say Ahora, expository cuando preaching, hablamos de predicación expositiva, we are not saying no estamos diciendo expository teaching. que es enseñanza expositiva. That would be Eso redundant. sería redundante. That would be like saying Eso a sería born como again decir Christian. un cristiano nacido de You're saying nuevo. the same thing Simplemente estás twice. diciendo lo mismo dos veces. Expository La predicación, teaching la enseñanza means expositiva, each of those two words mean the cada same una de thing. esas dos palabras significan lo mismo. We are calling you to be Los estamos expository llamando a ser predicadores expositivos of the Word of God. de la palabra de Dios. So, Entonces, that's where I want to begin ahí es en donde quiero comenzar our conference. en nuestra conferencia. It is with the essential Es meaning. con el significado esencial. Now, I want to move Ahora, second to quiero the pasar en biblical segundo word. lugar a las palabras bíblicas. I want us to quickly Quiero que examine rápidamente examinemos the words that are used las in the New palabras que Testament, son usadas en el Nuevo Testamento, because porque we want you to preach queremos y debemos predicar like they preached in the New como Testament. predicaban en el Nuevo Testamento. I don't want you to No preach quiero que prediquen like an American. como un americano, un norteamericano, un estadounidense. You can do far better than Pueden predicar mucho mejor que eso. that. And I don't want you to Y yo no preach quiero like a que Mexican, prediquen como un mexicano, because you can do a whole lot porque better than pueden predicar mucho mejor que eso. that. I want you to Quiero que preach prediquen like the apostle como Paul. el apóstol Pablo. I want you to Quiero preach que like prediquen Peter. como Pedro. I want you Quiero to que preach like prediquen Jesus. como Jesús. And then you will be Y a great después, entonces serás un gran So we need predicador. to examine Entonces the words in the necesitamos New Testament examinar las palabras en el Nuevo that Testamento describe the que preaching of the describen la apostles. predicación de los apóstoles. If you're to be a true Si preacher of vas the a Word ser of un God. verdadero predicador de la palabra de Dios, Now, you may not ahora have quizás no tengas a vast knowledge un of the conocimiento Greek amplio language del idioma griego with which the New con el Testament cual el was Nuevo written. Testamento fue escrito. So I have put those Entonces, Greek he words incluido esas palabras en griego on the screen ahí if you en la have it in front pantalla of you. y si lo tienen ahí frente a You ustedes. can look these words Pueden up on your ver own. estas palabras, buscarlas. But I have taken Ahí the las two tienen. words, expository Pero he and tomado preaching, las dos palabras, predicación expositiva, y he alineado las palabras griegas debajo de that estas are en las used in the New notas Testament. y en estas que son usadas en el Nuevo Testamento. So let's talk about Entonces those, hablemos de esas, because these are used throughout porque the New estas son Testament. usadas a lo largo del Nuevo And I'll only Testamento. be able to give Y you solo a voy a few poder cross darles references. unas cuantas referencias If cruzadas. I gave them all, Si se las diera todas, we would be here all estaremos night aquí and toda into la the morning. noche y hasta la mañana. So these are the Entonces, words that estas are son las used palabras que son usadas to describe para the describir expository part of la preaching. parte expositiva de la enseñanza, de la The predicación. first is a Greek word, La primera es una palabra didasko. griega, didasco. And you'll see it on your Lo verán screen. ahí en su pantalla o en sus notas. This word means to La palabra teach significa enseñar and to instruct e instruir with a view of con impacting miras the a life impactar la vida and shaping the y will. moldear la voluntad. It's never enough simply Nunca to es instruct the suficiente mind. simplemente instruir la mente. We want to instruct Debemos instruir first the mind, en primer lugar la but mente, for it to have an impact pero para on que the tenga un heart impacto en el corazón and to challenge the y will que also. desafíe también la voluntad. Let me give you some Permítame cross-references. darles algunas referencias Acts cruzadas. 11, verse Hechos 26. 11, versículo We 26. read, for an entire Leemos. year, they met with the Se congregaron church allí todo un año con and la iglesia taught y considerable enseñaron numbers. a mucha gente. This was at the church at Esto fue en la Antioch. iglesia ahí de Antioquía. And for an entire year, Y por un año entero, day after day, día after tras day, día tras día, week after week, semana tras month semana, after month, mes tras mes, constant, steady teaching una of the Word of enseñanza God. constante de la palabra de That's what Dios. Paul and Eso es lo que Barnabas Pablo y were doing. Bernabé estaban haciendo. They were teaching Estaban sheep. enseñando a las And ovejas. that's what you've got to Y eso be es lo in que your tú pulpit. tienes que ser en tu púlpito. Constantly teaching Estar the Word of God. enseñando constantemente la palabra de Dios. Acts 13, verse 35. Hechos 13, versículo 35. But Paul and Barnabas stayed in Antioch, Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, teaching and preaching enseñando y predicando the word of the Lord. la palabra del Señor. Luke, as he writes this, Lucas, conforme escribe esto, makes a distinction between de manera, teaching and él preaching. hace una distinción, una diferencia entre la enseñanza y la predicación. And he always Y él mentions siempre teaching first menciona la enseñanza primero and then preaching second. y después la predicación en segundo lugar. That's the natural Ese es order el orden when natural. we stand in the Cuando pulpit. nos ponemos de pie en el We púlpito, always begin with siempre teaching, comenzamos con la enseñanza.
and then y shifted to the después higher gear. cambiamos, cambiamos de velocidad a la velocidad más alta a predicar la palabra de Dios. Acts 20:20. Hechos 20:20. Paul said, I did not Pablo shrink dijo, porque from no he declaring to rehusado you anything that was anunciaros. profitable. Él dice, y como nada que fuese útil he roído de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Wherever Paul was, A donde quiera que Pablo iba, donde quiera que él estaba, fuera que él estuviera or in en large casas public o en gatherings, congregaciones he was grandes, always teaching él the word of siempre God, enseñaba la palabra de Dios, explaining the passage of Scripture, explicando el pasaje de las Escrituras, giving the authorial intent, presentando la intención del what autor, this author was saying lo que este autor estaba What this diciendo author y lo was que este meaning autor quería decir to the original a la recipient. audiencia, a los destinatarios originales en esta carta. A second word we Una see in the segunda New palabra Testament, que vemos en el Nuevo Testamento, dianoigo, dianoigo, which means to open que quiere up. decir abrir. And the idea Y la idea is es to de open abrir up a el passage of significado Scripture. de un pasaje de las Escrituras. To open up the Abrir meaning el of a passage of significado, lo que Scripture. significa un pasaje de las That is Escrituras. exactly what Eso es Jesus exactamente lo que Jesús did on the hizo road to en el Emmaus camino de Maús, after his resurrection. después de su In resurrección. Luke En Lucas 24, 24, verses 31 versículos and 31 y 32. those two disciples Esos on the dos road to discípulos en el Emmaus camino de Maús commented on the ministry of the comentaron word acerca del by ministerio de la Jesus. palabra de And they Jesús, said, de la "Were palabra a not través de our hearts Jesús, burning diciendo, within ¿no us ardía nuestro corazón, while no he ardía was nuestro speaking corazón en to us nosotros on the mientras nos road, hablaba en el camino? while he Y was cuando nos explaining the abría Scriptures las to us? Escrituras, Their hearts were sus burning corazones estaban ardiendo because Jesus porque was explaining Jesús the estaba Scripture to them. explicándole las Escrituras. Jesus was giving the true Jesús meaning, estaba the true dando el significado interpretation. verdadero, la interpretación verdadera de las Escrituras. Hearts can never Los burn corazones nunca pueden arder till there first hasta is que the primero explanation of the Word esté of la God, explicación de la palabra de Dios, opening up the meaning. abriendo el significado. Acts 17, Hechos verse 3. 17, versículo 3. We read that Paul Leemos reasoned que with Pablo them estaba from the declarando y Scripture exponiendo por medio de las explaining Escrituras. and giving evidence that Él the Christ estaba had to suffer. explicando que era necesario be que el raised Cristo from the dead. padeciese y resucitase de los muertos. This is what you'll do the Esto es rest lo of que your vas a life. hacer el resto de tu vida. As long as you are standing with an open Mientras Bible tú in front of estés con una Biblia abierta frente a you, ti, you will be tú continually estarás opening up abriendo continuamente y explaining the explicando el the significado Scripture. de las Escrituras. You never first go to preaching. Nunca vas primero a la You never predicación. first go to the Nunca application. entras primero a la You never aplicación. first go to Nunca the entras illustration. primero a las ilustraciones. You always begin Siempre by comienzas explaining al and explicar opening y up abrir the meaning of el Scripture. significado de las Escrituras. Now, a third word. Ahora una tercera palabra. And all of this is Y under the todo heading of esto está bajo el expository. encabezado de expositivo. Is a Greek word, Es la palabra griega paratithemi, paratíthemi, which means lo to cual prove significa by probar setting al side presentar by side. lado a lado. In other words, you En otras set palabras, two things side dices, by side, colocas dos just like cosas al railroad lado. tracks, Es así como vías de tren, where there are two en rails donde side hay by dos side. rieles que están paralelos uno al otro. And in the New Y en Testament, el Nuevo Testamento, the apostles were los continually apóstoles setting continuamente things estaban side by colocando side. cosas uno al lado del For otro. example, the Por Old ejemplo, Testament el antiguo, prophecy la profecía del and Antiguo then the New Testamento y en el Testament Nuevo fulfillment, Testamento side by venía el poner el cumplimiento. Or they Colocaban would be lado a setting lado la things profecía side del by Antiguo side, Testamento like con el cumplimiento en el heaven Nuevo and Testamento. hell, Por ejemplo, cielo e infierno, cross and the la empty tomb, cruz y la tumba vacía, the humanity la and the humanidad deity y la of deidad Christ, de Cristo, and setting these y side by presentando side ambas lado a lado in order to prove para probar what you are saying. lo que estás diciendo. It also is the idea También of es la idea de tener referencias where cruzadas, you are setting en donde verses estás side by colocando side. versículos uno al lado You del have the otro. passage in front Tienes of el you that you're pasaje explaining. frente a ti que estás explicando. And then you Y begin to después set comienzas other a verses colocar side otros by versículos side al next lado junto a ese pasaje to show that para the whole mostrar Bible que la teaches Biblia this entera truth. enseña esta verdad. And other Y passages otros pasajes may more clearly explain pueden what this explicar de text manera más says. clara lo que dice este texto.
It's been well said. Ha sido bien The dicho best que interpreter el of mejor Scripture intérprete de las is Escrituras Scripture son itself. las Escrituras mismas. And so many times Entonces, we go to muchas other veces vamos a passages otros pasajes to explain para what this explicar lo que passage este pasaje is saying. está diciendo. That is the Esa es la idea idea of de paratithemi. paratíthemi. A Eh, fourth word, Una cuarta palabra, ectithemi, ectíthemi, which means to lo cual set significa forth the meaning presentar el significado or to explain o the meaning. explicar el significado. And the idea, Y la idea which is ek, es de la palabra ek, la preposición means eka, out of. quiere decir fuera de. You explain the meaning Tú out explicas of el passage of significado Scripture. de o a partir de un pasaje de las You Escrituras. understand the difference Ustedes between entienden la diferencia eisegesis entre isógesis and exegesis. y exégesis. And Y exegesis, en la you read exégesis tú out of the text. lees You y pull the extraes del meaning texto, out of the text. extraes el significado del texto, lo sacas del texto. That's the idea. Esa es la idea. And then a fifth Y word. después una quinta palabra. Well, let me give you a verse. Bueno, for permítame ectithemi. darle una palabra para Acts ectíthemi. 28, Hechos 23. 28, 23. We read that Paul was Leemos explaining que Pablo estaba explicando the kingdom of God. el reino de Dios. What people say to John MacArthur, Lo que la gente le dice a John more MacArthur, than anything más que else, cualquier otra cosa, after he steps out of después the de que pulpit, sale del púlpito, is this. es esto. Oh, I see Oh, it now. lo veo, ahora lo veo, Now I understand. ahora entiendo. I have read this He passage leído so este many pasaje times, tantas veces, but I never pero saw nunca what it is saying. había visto lo que estaba diciendo. Now I see. Ahora lo veo. That's what people need Eso to es be lo que saying la after gente they hear necesita you estar preach. diciendo después de que te oyen predicar. It's like putting on Es como glasses. ponerte lentes. And now you can Y see ahora puedes ver with clear vision con una visión clara what God is saying lo in que His Dios Word. está diciendo en su palabra. That's what we do Eso es when lo we que stand in the hacemos pulpit. cuando nos ponemos de pie en el púlpito. We give a fair hearing to the Word of Presentamos God la palabra de Dios and give an explanation. y la explicamos. There's a fifth word, Hay una quinta palabra, katakeo, catequeo, which means to lo cual instruct, significa instruir, to teach, enseñar, to inform. informar. In 1 Corinthians En 1 Corintios 14, 19, 19, Paul says, in the Pablo church, dice, en la I iglesia desire to speak prefiero 5 hablar words 5 with my palabras con mi mind, entendimiento so that I may para instruct others enseñar también a otros. also. You would never get that idea Nunca listening to most obtienes, television. nunca recibes esa idea cuando escuchas a la mayoría de los predicadores de They la tele, bypass the mind. porque hacen a un lado la mente. But Paul begins Pero with the Pablo mind. comienza con la mente, And con el so must you entendimiento. and I. Y así debemos hacerlo tú y yo. So each of these Entonces, 5 cada Greek una de words estas 5 palabras griegas is critically important. tiene una importancia crítica. The way to reach La the manera heart en la que alcanzas el corazón is by beginning with es the al mind. comenzar con la mente. You can never bypass Nunca the puedes hacer a un lado la mente. You understand the game of ¿Ustedes baseball? entienden el juego de béisbol? First base, La primera base, second segunda base, third base, tercera base home plate. y home. First base La primera is to base teach the mind. consiste en enseñarle a la And mente. if you miss first Y si base, tú no llegas a la they primera call you base, out. te sacan del juego. It doesn't matter if you run No to second importa base si llegas a la or segunda to third base. o a tercera. You have to go to first Tienes base que first, llegar a la primera. or you're out. A primera o si no te sacan. So it is in Y preaching. así es con la predicación. First base La is to primera instruct base the mind, es instruir la what mente the text says. con lo que el texto significa y dice. Now, let's talk about Ahora, the word preaching, Hablemos de la palabra predicación, because we're not just porque simply teaching no solo estamos the text enseñando el texto and reaching the mind. y alcanzando la mente. We must go further. Debemos ir más allá de eso. We must go deeper. Debemos ir a mayor profundidad. And the Y elements of Los preaching elementos de la predicación are contained in these se Greek words. contienen en estas palabras griegas. The first is the El Greek primero word es la palabra kerusso. griego keruso. And this is the main word. Esta es la palabra primordial. And the word means La to palabra proclaim. significa proclamar. It's the idea to lift Es la up your idea de voice elevar tu voz, subir and tu to voz speak with y hablar authority con autoridad and to y declare declarar and to herald y ser un heraldo
the Word of God. de la palabra de Dios. And not to mumble, Y no murmurar, no hablar con not to balbuceo, whisper, no hablar en voz baja, but to speak as one sino hablar como alguien who feels and que believes siente deeply the y message cree that you're bringing. profundamente en el mensaje que está trayendo. This word Esta kerusso, palabra queruso it was drawn from the fue first century. tomada del primer siglo. Whenever the emperor Cuando el in the Roman emperador en Empire el Imperio Romano wanted to send out a quería message, enviar un mensaje, there was no electronic no communication. había comunicación He electrónica. had to send a man, Tenía que enviar un hombre and he would send a y message. él enviaba un mensajero. He would be dispatched from Era Caesar's despachado desde César. throne. He would be given the message. A él se le daba el mensaje, este He was vocero, to now travel y él ahora tenía que to viajar the perimeter al of the perímetro empire. del imperio. He was to go into Él the village, debía ir a la villa and he was to gather y the tenía que people around congregar a him, la gente en torno a él. and he would cup his Y él, hands, entonces él levantaba sus manos and he would lift his y él voice, levantaba su voz and he would say y something él like decía this: algo así: Hear ye, hear oíd, oíd, a message from un Caesar. mensaje de César. And he would bring the Y él announcement traía el anuncio that Rome has won que a great Roma victory, ha ganado una gran or victoria that Caesar o has que a son. César tiene un hijo. There was no dialogue. No that había was going. diálogo que se llevaba a cabo ahí. There was no negotiation. No había negociación. The herald was El to declare heraldo the message. tenía que declarar el mensaje. He could not Él no alter the podía message. alterar el mensaje. He could not change Él the words no of podía Caesar. cambiar las He palabras must de give it César. as it Él had been tenía que entrusted darlo to como him. se le había encomendado. And once he had Y una made it vez known, que él lo había dado a he conocer, was to return to él tenía Rome que regresar a Roma and wait for the next y esperar el siguiente mensaje message to be given to him. para que se le entregara. He was just simply Él simplemente a mouthpiece era un vocero for what Caesar had para to lo say, que César tenía que decir. and for what the Y para lo que official royal decree el was decreto real oficial era that was given from the que throne. le era dado del trono. That's the meaning Ese of es el the word significado de la kerusso. palabra queruso. And when we read the New Y cuando Testament, leemos el Nuevo Testamento, they understood exactly ellos the entendían picture. exactamente el retrato, lo It que involved expresaba. Involucraba speaking hablar with a note of authority, con un tono de autoridad, because as you speak, porque conforme you hablas, speak not in your own hablas name, no en tu propio but you nombre, speak in the sino name que of hablas Caesar, en el nombre de César in all of the y en authority toda la autoridad of the Roman del Emperor. Imperio Romano. You are to speak Debes hablar with dignity. con dignidad. When you represent Cuando Caesar, representas a you're César, not to be a clown. no debes ser un bufón, un payaso. You're not to be a comedian. No debes ser un comediante. You are to speak with the Debes hablar dignity con of the una throne. dignidad que viene del trono. You are to speak Debes with hablar intensity, con intensidad, because your message porque is tu very mensaje es muy importante. You're to speak with Debes hablar urgency. con urgencia. You are to speak Debes with, hablar con sobriety. sobriedad. You are to speak Debes with hablar fervency. con una pasión, de una manera apasionada. Anything but being Cualquier casual, cosa que sea, because that would cualquier cosa betray que the sea todo importance menos of the casual, message. porque eso It would convey that traicionaría what la you have importancia to del say mensaje. is of Eso little comunicaría importance. que lo que tienes que decir tiene poca importancia si eres casual, ligero. It's the word Paul uses Es la in palabra 2 que Pablo Timothy usa en 4, 2 verse Timoteo 2. 4:2. Preach Que the word. prediques la palabra. You're not up there to No estás ahí para share. compartir. You are to preach. Estás para predicar. 1 Corinthians 1 Corintios 1:23. 1:23. Paul says, we Pablo preach dice, Christ predicamos a crucified. Cristo crucificado. And that is what you and I Y eso do. es lo que tú y yo hacemos. In Acts 9, En verse Hechos 20, 9, versículo 20, we read that leímos que Paul began to Pablo proclaim comenzó Jesus. a proclamar saying, inmediatamente "He a is the Son Jesús of diciendo God." que Él es el Hijo de Dios. 2 Corinthians 2 Corintios 4, 4:5, For we porque do no not nos preach predicamos a ourselves, but nosotros Christ mismos, Jesus sino a as Cristo Lord. Jesús como Señor. It matters to God Le importa a Dios how you cómo convey the message. expresas el It mensaje, matters cómo lo to God comunicas. Le not importa a only Dios what no you solo say, but lo que how you dices, say it. sino cómo lo dices. And as you Y convey conforme the tú message, expresas, comunicas el mensaje, you are to preach. debes predicar. The second word, La segunda palabra, under the heading of preaching, bajo el encabezado de predicación,
is euangelizomai. es evangelizomai. It's used many Es times usada in the New muchas Testament. veces en el Nuevo Testamento, 54 times in the New 54 Testament. veces en el Nuevo Testamento. The word means to La palabra announce significa good news. anunciar buenas noticias. It is what preachers Es do. lo que los predicadores hacen. We are dispatched by God Somos enviados por with Dios the good news of con the las gospel buenas of His nuevas Son, del Jesus Evangelio de Christ, su Hijo Jesucristo, that God offers que forgiveness, Dios ofrece perdón and that God y offers que Dios redemption ofrece redención in the blood of His Son. en la sangre de su Hijo. And He offers it Y without Él la cost ofrece sin costo for those who para repent aquellos and que se believe in arrepienten y Jesus creen Christ. en Jesucristo. We have the best Tenemos news las that mejores anyone noticias que can ever alguien bring to puede someone jamás else. traerle a alguien más. Better than if we were to Mejor que announce si we have fuéramos a found the anunciar cure que hemos for encontrado cancer, la cura para el cáncer. is that we have the cure Es que for the tenemos la cancer of the cura para el soul. cáncer del alma, The only cure for la única sin, cura para el pecado, and that is the y blood eso of es Jesus la Christ. sangre de Jesucristo. Acts 14, verse Hechos 7. 14, versículo 7. It says they Y fled dice the que allí, cities of que Lycaonia ellos huyeron a las and ciudades de Listra y Derbe, and the surrounding region, ciudades de Licaonia, de and toda there la they región continued to circunvecina, preach the y allí gospel. predicaban el Wherever Evangelio. they went, A they donde preached quiera the que iban, gospel. ellos predicaban el The Evangelio. gospel was El always Evangelio on their lips, siempre estaba en sus labios and it was to be delivered y as debía good ser news. presentado, entregado como buenas A noticias, note of con una enthusiasm, nota de entusiasmo, with a note of con una excitement, nota de emoción, to be upbeat. para que fuera una nota de aliento, Acts 14, verse 21. de gusto. Hechos 14, versículo They 21. preached the gospel Ellos to that city. predicaron el Evangelio a esa ciudad, anunciaron el Evangelio a esa Preach the ciudad. gospel was really just El one predicar word el in the Evangelio, original anunciar Greek el language, Evangelio, realmente es una palabra en el original, es to evangelizoma, proclaim good news. proclamar buenas noticias. And then there's a third word, Y después hay una tercera palabra, kata angelo. catangelo. It's used 18 Es usada times in the 18 New veces en el Testament. Nuevo Testamento. And the word means Y to la palabra proclaim significa solemnly. proclamar de manera solemne. And again, the Y de nuevo la idea is idea you're not es de playing que in no the eres pulpit. un payaso en el púlpito. The seriousness La of the seriedad message del mensaje is to be reflected debe ser in the reflejada way that en la you manera en la que hablas. Acts 13, Hechos verse 5. 13, versículo 5. We read, they began Leemos to proclaim the word of God. Que llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. Es que la idea es que ellos comenzaron a proclamarla As if lives are solemnemente, hanging in the balance. conforme, así como vidas estuvieran en juego, así como destinos eternos estuvieran en juego, así como el cielo y el infierno están colgados, pendiendo sobre la gente, así como si el juicio final estuviera en el horizonte, así como si Satanás y el pecado estuvieran reteniendo cautivos a la gente. No estamos jugando cuando predicamos, debemos predicar solemnemente. También puedes escribir ahí Hechos 13, versículo 38, y Hechos 17, versículo 3. Y estoy citando tanto del libro de los Hechos, porque quiero que prediquen como los apóstoles en el libro de los Hechos. Extraemos nuestra teología de las epístolas, pero no debes oírte como una epístola. No debes sonar como una epístola. Una epístola no es una carta. Una carta no es un sermón. Una carta es como un correo electrónico. No debes oírte sonar como un correo electrónico. Debes sonar como un sermón que está ardiendo de fuego. Y los sermones no están en las epístolas. Los sermones están en el libro de los Hechos. Así es como debes predicar. Uno de cada 4 versículos del libro de los Hechos es un sermón o es un testimonio que se está dando. Es un libro de sermones. Y tú y yo debemos imitar, ser mimos de la trayectoria de la predicación que encontramos en el libro de los Hechos. Una cuarta palabra para predicación, anangelo, lo cual significa proclamar. Y el prefijo al principio de esta palabra intensifica la palabra y es la idea de proclamar con intensidad. La quinta palabra, paresiasomai, lo cual significa hablar abierta y valientemente.
The idea La is idea es de shout it from the es housetops. gritar desde los techos That everyone in town para que knows toda what la you're persona saying. en la ciudad oiga lo que And estás that everyone diciendo who comes y to que hear toda you persona que preach viene a oírte predicar hears the full oye counsel of el God. consejo, todo el consejo de The Dios. idea is you La hold idea back nothing. es que no retienes nada, You let it fly. lo sueltas todo. That's what preachers Eso do. es lo que hacen los And predicadores. that's why preachers Y eso stay in es, hot water. esa es la razón por la que los predicadores se mantienen en That's why aguas preachers calientes. sometimes Y esa es stay la in razón por trouble. la que algunas veces los predicadores se Because they meten en speak problemas, boldly. porque hablan con valentía. The word really is La two palabra words that are realmente son brought dos together. palabras que son unidas. It's the word all Es la palabra todo and the word speech. y la palabra discurso. All speech. Todo discurso. The idea is not La idea no es the de volume of your el voice, volumen de tu voz, but the full sino disclosure of the la truth. apertura total de la verdad. To speak boldly Hablar con valentía means you speak the significa full que counsel of hablas God, todo el consejo de Dios. that you're not a man pleaser. Que no eres un hombre que quiere quedar bien And you con look los around hombres. to see who's Y there buscas that ahí Sunday, para ver quién está ahí este domingo. and you hold back something Y retienes algunas cosas. Te because that te detienes de decir particular algunas person is cosas porque esa there. Or it persona en might particular ruffle está their ahí. feathers. O puedes sacudirlos. No, we speak No. out Hablamos and we speak y boldly. decimos lo que es, And we do so todo con fearlessly valentía, y and lo hacemos courageously, con valentía y sin temor, knowing that there may be repercussions. sabiendo que puede haber repercusiones. It's been well said, the Ha sido problem bien with dicho que el preachers problema today con los predicadores en la is no actualidad one wants to kill es them que anymore. nadie quiere matarlos ya. They're just head pats. Simplemente están ahí muy They lindos just y are quieren quedar bien con todos They're y just patting nada más people on son the back, personas patting them on que, the head, que les dan palmaditas a la gente en la espalda y en la cabeza. stroking egos, Están ahí masajeando los tickling egos, ears. están acariciando los oídos, We as preachers rascando donde le gusta a la gente que le rasquen. speak out Pero como boldly. predicadores tenemos que predicar con valentía. Acts 9, verse Hechos 27 9, and versículo 28. 27 y 28. At Damascus, Allí en Damasco, Paul had spoken out Pablo boldly in the había name of hablado Jesus. con denuedo en el nombre de And he Jesús, was with them, hablado valerosamente, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, speaking out y hablaba boldly in the name of the Lord. denodadamente o valientemente en el nombre del Listen, Señor. this is the very Escucha, city in which este they es- crucified Esta es la Jesus. ciudad misma en donde crucificaron a Jesús. That was not an easy Esa city no to fue, speak esa no boldly. era una ciudad fácil en la cual pudieron hablar con valentía. Paul was filled with the Pero Spirit. Pablo estaba lleno del Espíritu. And when you're filled with the Y cuando Spirit, estás lleno you del speak out Espíritu, boldly. hablas con valentía. When you study the book of Cuando Acts estudias el libro de los and Hechos you read y this lees phrase, they esta were frase, filled with the Spirit. y estaban llenos del Espíritu, Almost every time casi cada vez it follows this sigue expression, esta expresión. and they spoke out Y boldly. hablaban denodadamente o con valentía en el nombre del Señor. That's what preachers Eso es do. lo que los predicadores hacen. There's a sixth word, Hay una sexta palabra, diamartizomai, diamartizomai, which means to lo cual declare significa declarar firmly and de manera solemnly. minuciosa y solemne. You can hear in that Puedes verb oír en ese verbo the word martyr, la palabra mártir, because that's what it meant in porque the eso es lo first que century. significaba en el primer siglo. To declare something thoroughly Declarar and algo de solemnly, manera minuciosa y then you solemne. would probably end up being a martyr. Y entonces probablemente terminaba siendo un mártir. And that's the word that's used. Y esa es la palabra que es usada ahí para describir la predicación. Acts 18, Hechos verse 5. 18, versículo Paul 5. began devoting Pablo himself comenzó a entregarse completely to the word, completamente a la palabra, solemnly testificando to the a los Jews judíos that que Jesus Jesús was era Christ. el Cristo. That's why wherever Esa Paul es la went, razón por la que a donde quiera que Pablo iba, he created a riot. creaba un problema. Paul would go preach in the synagogue, Pablo iba a predicar a la sinagoga and he might as well check y él himself into the prison, realmente era como si entrara a la prisión because he después de would be haber estado brought ahí, before the porque era magistrates, llevado ante los and then magistrados thrown into y prison, después era arrojado a la prisión and then run out of y town, después era expulsado and de la told ciudad never to come y se le back pedía again. que nunca más regresara. That's real preaching. Esa es verdadera predicación. And that's the word that is Y esa used. es la palabra que es usada. Acts 20, verse 21. Hechos 20, versículo 21. Paul was solemnly Pablo testifying estaba to testificando both Jews a and judíos Greeks y a gentiles of repentance acerca toward del God arrepentimiento para con and Dios faith in our y de la Lord fe en Jesus nuestro Christ. Señor Jesucristo.
There's one last word. Hay una última palabra, Nutheteo, nutheteo, which means to lo cual warn, significa advertir, to issue a warning, presentar, emitir una advertencia, to warn of imminent advertir de danger, peligro inminente, to admonish, amonestar, to urge, instar, to warn advertir of perilous de hazards that lay peligros ahead. peligrosos que están por delante. That's what we do as Eso preachers. es lo que hacemos como predicadores. We warn people Advertimos a la gente that there is a way de that que seems right hay to a un man, camino que parece but derecho the al end hombre, thereof is the end pero of su death. fin es el camino de And if you muerte. continue Y down si this path, continúas caminando por there ese will be camino, serious van a haber consequences to your consecuencias soul. serias I para tu call alma. you back to Te the narrow llamo path, te llamo a que regreses al camino estrecho. Te llamo a que regreses al to Señor the narrow Jesucristo, path al that camino alone leads to estrecho, life. el único que lleva la vida. But if you go the Pero way of si the world, sigues por el camino del if you mundo, want to si continue tú to quieres do your own continuar thing, haciendo lo que tú quieres, whatsoever man sows, todo lo que el hombre sembrare, that will he eso also también reap. segará. And it will bring Y va a traer painful consecuencias to your life. dolorosas para tu vida. That's a part of what we do Eso as es a parte de lo que preacher. hacemos como predicadores. It's the Greek word La palabra nutheteo. griega nutheteo. Let me give you two verses. Permíteme darte dos versículos. Acts 20, verse 31. Hechos 20, versículo 31. For a period of 3 years, Por tanto, acordaos que por 3 años I did not cease to admonish no he cesado de each amonestar one with tears, con lágrimas a cada nonstop, uno, for continuously de manera continua. 3 years, 3 años, day after day, día after tras day, día tras día. Paul admonished Pablo and amonestó warned y and advirtió urged. e instó, And he did so y with lo tears. hizo con lágrimas. He did so Él lo warning the hizo people, advirtiéndole a la gente, and not in a haughty, y no arrogant de una spirit, manera con un espíritu arrogante, altivo, but with tears of sino brokenness. con lágrimas de quebrantamiento. All of these words, Todas estas palabras, when you pull them together, cuando las unes, define define what it is that God lo has called que you es to do. aquello a lo que Dios te ha llamado. You are to stand in Tú the debes sandals of ponerte the de pie apostles. y es meter tu pie en las You are to sandalias de bring los not only apóstoles. the Y no solo apostles' debes traer message, el mensaje de los but you are to apóstoles, speak sino que as the debes hablar apostles spoke. como los apóstoles hablaron. We're not to be looking No around the debemos culture. estar buscando a nuestro alrededor a ver qué dice la cultura para ver cómo el resto de la gente está comunicando. We are to look back 2,000 Debemos de years, regresar, mirar hacia atrás, 2000 años atrás y ver el set patrón in Scripture que es for us. presentado en las Escrituras It is para a nosotros. timeless pattern Es un patrón that transcends the atemporal que generations. trasciende las generaciones, trasciende los siglos. Now I want to talk about some Ahora, basic quiero hablar de definitions algunas definiciones elementales of expository de la preaching. predicación expositiva. I want to pull these words together. Quiero unir estas I want to palabras. connect the Quiero ideas relacionar, of these conectar words las together. ideas de estas palabras. And I want you Y to quiero que understand how entiendan this cómo comes together. es que esto se une. John Calvin Juan Calvino, defined expository preaching El gran predicador expositivo. as the Y la explication of definió. Scripture. Definió la predicación expositiva como la This explicación word de las Escrituras. explication Y esta palabra means the explicación instruction, significa la instrucción, unfolding its natural and true meaning, explicando su significado natural y verdadero, while making mientras que application to se the hace life of the aplicación a la congregation. vida de la congregación. Now, Ahora, here's the idea. esta es la idea. You reach back 2,000 years, Te regresas 2000 años or atrás 3,000 o years, 3000 años atrás and you give y the tú instruction of das that la of instrucción that passage, de ese pasaje, what it meant lo que 2,000 years significó ago 2000 años atrás by the biblical author por parte del autor bíblico to the original a la audience, audiencia original, giving attention to dando the historical atención, prestando background atención al trasfondo of histórico that setting, de ese contexto, giving attention to the prestando cultural atención setting al contexto of the cultural first century del primer church, siglo, de la iglesia del primer siglo, or of the o Old Testament del prophets. Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo That's Testamento. where it begins. Ahí es donde todo comienza. And with the other Y hand, por otro you lado, reach forward tú con la otra to mano the lives te of people estiras to whom you hacia are adelante y
alcanzas las vidas de la gente a la que le estás hablando que vive en el siglo XXI and you show y les the enseñas implication las implicaciones of that meaning de ese to significado their present day a lives. sus vidas en la actualidad. You give the Tú das la application. aplicación, You show the les relevance muestras la relevancia for how they live, para cómo ellos for viven, how they conduct para themselves, cómo ellos se conducen a sí for mismos, how they raise para their cómo children, ellos crían a sus for hijos, how they go para to cómo work, ellos van a trabajar, for how they para love their cómo wife, ellos deben amar a sus for mujeres, how they use para their cómo mouth, ellos deben usar su boca, for how they para set cómo their ellos priorities, establecen sus prioridades, para cómo ellos buscan la voluntad de Dios. So the preacher, Entonces el predicador, as John Stott como says, Juan Stott lo dijo, stands se between pone two de worlds. pie y está entre dos mundos. You stand between Estás the ancient entre el world mundo of the antiguo Bible de la Biblia and the y contemporary el mundo world of the contemporáneo people whom you de la sit in. congregación a la que le hablas. And you can never Y take your nunca hand off puedes of either world. quitar tu mano de ninguno de los dos mundos. If you take Si your tú hand quitas off tu of mano the de contemporary el mundo world, contemporáneo and it's only on the y ancient está world, solo tu mano en el mundo all you are is antiguo, a lecturer. lo único que eres es alguien que da All una you clase. are is just Lo a único que teacher eres of the es un passage. maestro del pasaje. If you only have Si your solo hand tienes tu on mano the contemporary world, en el mundo but it's contemporáneo, not on the pero no biblical está en el world, mundo bíblico, all you lo are único is que just eres solo a life guru. eres un gurú de la vida You're just a actual. life coach. Solo eres un coach, un You're just a entrenador en la psychologist. actualidad. Solo eres un psicólogo. You're just a nobody. Solo eres un nadie. But if you have Pero si tienes two hands dos manos reaching in both directions, que están afianzadas and en you ambas never let direcciones go, y nunca te sueltas you will be de the ambos most mundos, powerful serás man in el hombre Mexico más City. poderoso en la Ciudad de México. You will be the only Serás person la única persona who speaks with que habla authority con and power autoridad y poder and brings about y the trae change of el life cambio in de people, vida de la gente and brings about y the trae conversion la conversión as it needs to be. como necesita ser hecha. The world will not El mundo recognize no it, va a reconocerlo and they don't y recognize no it where I live. reconocen, no lo reconocen ni aquí ni donde But yo the vivo. most important man Pero in el Mexico hombre más City importante en la Ciudad de is México not those in no son government, aquellos que están en el not gobierno, those who no son are aquellos wealthy que son because of their ricos business. por sus negocios, It's not the rock no stars es in la music. estrella de rock en la The música. most important El hombre man in más Mexico importante en México is the preacher es of the el word of predicador God, de la palabra de Dios, who is an expository quien es un preacher, predicador expositivo, who unfolds the quien mind of abre la God mente de in Dios the ancient text of en Scripture el texto antiguo de las and brings Escrituras it to y lo bear trae upon the daily sobre lives la of vida people, diaria de la gente calls them to y los account, llama a rendir and cuentas encourages y los alienta them and builds them up. y los edifica. That's what expository Eso es lo que la preaching predicación is. expositiva es. And in a little bit, Y en poco I'm going to talk poco about tiempo, en un rato, voy a what hablar happens de if lo you're que too sucede strong in one cuando eres direction demasiado fuerte en una and become dirección weak in the y other. te vuelves débil en el otro And what extremo. kind of a ¿Y qué church it tipo will de produce, y qué tipo de iglesia va a and producir? why there has to be ¿Y the por qué tiene que balance haber un equilibrio entre estos dos polos, between the two worlds. entre estos dos mundos? Other definitions Otras of definiciones de la expository predicación expositiva. preaching. Merle Unger Merrill Unger defined expository definió la preaching predicación expositiva over 60 years ago hace this unos way. 60 años atrás de esta manera. It is Es comunicar the el real significado and essential real y meaning of a esencial de un passage of pasaje de las Scripture Escrituras, as it existed como in the mind existió en la of the mente biblical del escritor writer, bíblico en and particular, as it y existed como in light of the existió, como overall existe a la context of luz del Scripture. contexto entero de las Escrituras. It is God's word Es la made palabra plain de Dios and hecha applied to the present day de manera needs. clara y aplicada a las necesidades del día actual de los oyentes. J.I. Packer has J.I. defined Packer it simply this way. La ha definido de manera simple de esta manera. It is letting Es the dejar text que el texto talk. hable. In other words, En we otras really don't palabras, care what you and I realmente have to no say. importa lo que tú y yo tengamos que decir. All that matters Lo único que importa is letting the es text dejar que el talk. texto hable. We're just the middle person. Solo somos We're el just the intermediario.
Solo somos el que está ahí a la mitad, We're el like the mediador. waiter at the Somos restaurant. como el mesero en el restaurante. We're not the cook. No somos el We didn't cocinero. cook the meal. Nosotros no All we cocinamos do is el platillo. deliver Lo it to único the que people at hacemos the es table. llevarla a la And mesa we del need to bring it comensal hot off y the tenemos stove. que traerla caliente de la We parrilla. did not cook up the message. Nosotros no cocinamos el We just mensaje. simply are the Nosotros waiter simplemente somos who los are to serve meseros it que to the debe people. servirla God is a the la cook. gente. Dios es el cocinero. So, Entonces, let's talk about the necessary balance. hablemos del equilibrio necesario. It is critically important Es de importancia that there crítica balance between expository que haya equilibrio entre and preaching la exposición, que haya One equilibrio en la without the predicación other expositiva. is imbalance. Debe haber equilibrio. Uno sin Quite el otro es frankly, un one without the desequilibrio. other is La deadly. exposición sin la predicación es un desafío. Y francamente es mortal el tener uno sin el otro. Imbalance is El dangerous. desequilibrio es peligroso. Let's talk about Hablemos de all exposition toda la exposición and no preaching. y nada de predicación. You're strong in interpretation, Eres fuerte en la interpretación, but you never shift into fifth gear of pero preaching. nunca cambias a quinta velocidad en la predicación. It's all content, Todo es contenido cuando tienes pura exposición but sin no predicación. challenge. Todo es contenido, pero no hay It's desafío. all information, Todo es información, but no exhortation. pero no hay exhortación. A sermon like this Un is just sermón a así data dump. simplemente es una masa de datos, de información, It's all cerebral. una acumulación de información. Todo es It's all cerebral, cognitive. todo es cognitivo cuando solo hay exposición. It is stoic. Es estoico, It is lifeless. no tiene vida, It is cold. es frío, It is calculating. es calculador, It is clinical. es clínico, It is monotone. es monótono, It is boring. es aburrido. Exposition La without exposición sin la predicación preaching is all head and es no heart. todo cabeza, nada de corazón. And for the people, it's all Y para la hearing congregación es todo oír and very little doing. y poco hacer. All exposition Toda and la no exposición, preaching cuando hay todo exposición y nada de produces predicación, a congregation se produce una of what congregación we would call de in lo que America llamaríamos en Estados a Unidos congregation of eggheads. una congregación de cabezas de huevo. People who have Gente no passion, que no tiene pasión, no personality, no tiene personalidad, and y are just professional solo note takers. son tomadores de notas profesionales. Um, Y all exposition cuando hay and no toda preaching exposición y no hay predicación, toda exposición, nada de is predicación, just an encyclopedic simplemente lecture. es un discurso enciclopédico. There's much information, Hay mucha información, but no life pero transformation. no hay una transformación de vida. It's very deadly. Es muy mortal, es very muy imbalanced. mortífero y muy And desequilibrado. I see it in the States. Y lo veo en Estados And I Unidos see it in other parts. y lo veo en otras partes del mundo. And that's what a lot of people Y eso think es lo que mucha gente when cree they hear expository cuando preaching. oye la predicación expositiva. They think it's Piensan, just a lecture. simplemente es una clase, And some es un things discurso. that help make it worse Y algunas cosas que ayudan a empeorar, a que is the empeore, invention of a computer. es la invención de una computadora And you can just cut y and simplemente paste puedes cortar y pegar word studies, estudios de cross-references, palabras, all referencias kinds of cruzadas y information todo and tipo de data, información y and datos just jam it y into simplemente lo a atiborras, manuscript lo and metes hit en un print. manuscrito, lo imprimes, aprietas But el it botón de never imprimir, has the pero nunca elements of tiene a los sermon. elementos de un sermón. It's just Es simplemente a theological simplemente journal un- article. es un artículo teológico. That's one imbalance. Ese es un punto de desequilibrio. Now, the other Ahora, extreme El otro extremo is just as deadly. es igual de mortal. It's all preaching, Es todo predicación, but no exposition. pero nada de exposición. It's all hot air. Todo es aire caliente. It's all loud. Todo es fuerte,
but there's a no un- life. con un volumen alto, pero no hay vida, There's no truth. no hay verdad. It's preaching that is Es shallow, predicación que es superficial, it's superficial, no penetra, it's surface. se queda en la superficie. There's no Bible. No hay Biblia. There's just an endless Simplemente hay una series of serie stories interminable de and historias, de little witty anécdotas one-liners y frases that would fit on the back capciosas of a bumper de sticker. pocas palabras que caben en una pequeña calcomanía. It's all in the style of the delivery. Todo se encuentra aquí, todo el peso But se le da al there's no estilo de substance in la the presentación, message. pero no hay sustancia en el mensaje. The preacher makes El it predicador- on his speaking skills El predicador depende de sus capacidades de oratoria and not y upon no the truth of de what la he wants to verdad. say. de lo que tiene que decir. We would say in America, Diríamos en Estados Unidos, he's 3,000 él, miles wide. tiene 3,000 millas de amplitud y media pulgada de profundidad. He's all theatrics Él es todo técnica and no theology. y nada de teología. He's all entertainment Él es todo entretenimiento and no exposition. y nada de exposición. He tries to fill the Él building, trata de llenar el edificio, but never fills the pulpit. pero nunca llena el púlpito. He trivializes Él the scripture. trivializa las He escrituras, abuses the abusa pulpit, del púlpito and he y manipulates manipula a la gente. people. God forbid Que Dios we prohíba. would ever do Dios that. nos guarde de que jamás hagamos eso. Either extreme Cualquiera de los dos extremos is deadly. es mortal. We must have the balance. Debemos tener el equilibrio, The inclusion la of inclusión de both ambos, expository and preaching. tanto el We want to be aspecto all expositivo como del aspecto expository and all de preaching. predicación. Queremos que todo sea predicación expositiva. The ambos. Puritans Los puritanos used to explain it this solían way. explicarlo de esta manera. The Puritans you're familiar with. Los puritanos están familiarizados con ellos. Those Englishmen from the Esos 17th hombres ingleses del siglo century XVII who stood on the shoulders que of the reformers of estuvieron the 16th siguiendo, century. estuvieron sobre los hombros de los Towering reformadores del siglo spiritual XVI, giants. unos héroes gigantes The espirituales. Puritan view of pulpit- La of the perspectiva pulpit puritana was del this, púlpito era la siguiente, that there needs to be a fire que tenía que haber un in the fuego pulpit. prendido en el Your púlpito. pulpit needs to Tu be on púlpito fire, debe estar encendido. and a fire gives off Y two un elements. fuego da dos elementos. Fire gives off light, Cuando hay una fogata, da por un lado luz y por otro lado irradia calor. there must be the light Debe haber tanto la luz of illumination. de la There must iluminación, be the light debe of haber la luz de la explanation. explicación, There must be the debe light haber la luz of explaining de the text, explicar el and the texto lights come y on, las and luces people can y la see gente in the entiende darkness, y la and gente they ve en la oscuridad y understand what the entiende text lo que means. el texto significa. Wherever there's fire, Cuando there's donde light. hay fuego hay luz, But there's also pero heat, también hay calor. and it comes with the heat Y of viene con passion, el calor del ser apasionado, y viene con el calor de la unción, and it comes y with viene the heat con el of calor convictions, de la deep convicción, convictions in the convicciones truth. profundas en la verdad. And light Y and la heat luz y el cannot be calor separated. no pueden ser separados. Wherever there's a En fire, donde hay una there fogata, will always be both siempre elements. estarán ambos Light elementos presentes, luz y fuego y calor. And so there must be in our Entonces, preaching. así debe ser en nuestra predicación. Martin Lloyd-Jones Martin Lloyd defined Jones preaching this definió la way. predicación de esta manera. It is theology on Es fire. teología encendida, It is logic on es fire. lógica encendida. There is the light of Está la exposition, luz de la exposición and there is the heat y está el calor de la predicación. and both of those Y are ambos absolutely Son necessary. absolutamente necesarios. A young man, a young Un joven, candidate un for the ministry, candidato joven para el ministerio, once came to Martin se acercó una Lloyd-Jones. vez al Martin Lloyd You're Jones. familiar with who Martin ¿Ustedes Lloyd-Jones saben is? quién es Martin Lloyd Jones? He was the greatest Fue expositor el of the 20th expositor más century grande del siglo XX in London, en at Londres, Westminster, en Westminster, Chapel, en la capilla de Westminster, um, y virtually single-handedly virtual- brought back virtualmente expository por preaching. sí mismo trajo de regreso a la Western predicación expositiva a la civilización occidental. A young preacher Un joven the- predicador
came to Martin se le Lloyd acercó a Jones and Martin said, Lloyd "What's Jones the y le dijo, difference between ¿cuál es la diferencia teaching entre and preaching?" enseñar y predicar? And Lloyd Y Lloyd Jones, Jones, who had a very quien sober tenía British una personality, personalidad muy sobria said, británica, "Young le man, dijo, joven, if you have to ask si me tú me tienes que the preguntar difference cuál es la diferencia between entre teaching and predicar y preaching, enseñar, it is es obvious obvio that you have que never nunca heard has preaching. oído lo que es la verdadera predicación. Because if you've Porque heard si hubieras preaching, oído lo que es la you would not predicación, ask me the no me difference preguntarías cuál es la between teaching diferencia and entre la preaching. predicación y la enseñanza. Because Porque preaching la begins predicación with comienza teaching, con la enseñanza, but then it pero shifts después into fifth gear cambia de velocidad a quinta and velocidad accelerates y acelera with all of the con elements and todos los dynamics elementos y of a dinámica man who is de filled un with the hombre que Spirit está lleno del Espíritu and who brings the y Word of quien God trae la palabra de with Dios persuasion, con persuasión passion, y pasión and a sense of y un urgency sentido de urgencia about what he has to say. por lo que tiene que decir. And he presses it upon Y the él people. lo trae y lo trae, confronta a la gente con ello y tienen que oír lo que Dios tiene que They decir must y respond deben now, responder ahora, today, el día de hoy, to this passage. a este pasaje. Lloyd Jones Lloyd then Jones contrasted después hizo un contraste a lecture en una clase and a sermon, hizo un contraste entre una which is clase really y the un sermón, difference between lo teaching cual and realmente es la diferencia entre la enseñanza y la preaching. And predicación. Lloyd Jones said a Y Lloyd lecture Jones can be dijo, given any una time. clase puede ser dada en A cualquier lecture momento. can be given Una next clase week, puede ser dada la semana que entra, next el semester, próximo semestre, next year, el año que entra, but a sermon pero un sermón must be given debe now. ser dado hoy, Because there's a fire in the porque hay un bones of the fuego en preacher, los huesos del predicador and he must y deliver debe it now. entregarlo And the hoy. hearers Y must los hear it oyentes now, deben oírlo hoy and they must y respond deben now. responder hoy. Preaching has La a sense of the predicación tiene un immediacy sentido of the moment. de la urgencia del momento. Let's talk about some tragic departures. Hablemos de algunas desviaciones trágicas. And as I do, let me Y ask conforme you, lo hago, I don't permítanme see a clock preguntarle. and I don't have No a vino watch. no vi un What reloj, time no is tengo it? reloj. ¿Qué hora es? 15 minutes more. Tenemos 15 minutos Can you más. hang in here just a ¿Pueden little bit aguantar longer? 15 minutos más aquí? ¿Un poco más? Well, you're going to have to. Bueno, van a tener que aguantarse. Let's talk about some tragic Hablemos de departures. algunos From what we've desvíos just trágicos, looked de at. lo que hablamos, de lo que And acabamos de what I've ver. just given you Y lo is que the les gold acabo standard. de ver es el What estándar biblical preaching dorado de lo is. que es la predicación expositiva. I've given you the Les he biblical dado standard. el estándar bíblico. What are departures from the gold standard? ¿Cuáles son desviaciones del estándar dorado? The first would be El what I primero would sería call lo que the llamaría seeker-sensitive el- approach, El enfoque que busca ser sensible con el consumidor, which begins lo with a cual felt comienza con una necesidad sentido need. It doesn't percibida. begin with the Bible. No comienza con la Biblia, It begins with a felt comienza need. con una necesidad percibida. I know that you're Sé que- lonely. I know that sé que- you need a better job. Sé que te sientes solo, sé que necesitas I un know mejor that your trabajo, family is sé in que tu disorder. familia está fuera de orden And you begin with a y felt comienzas need, con una necesidad percibida, but it never begins pero with the nunca real comienza con la verdadera need, the deepest necesidad, need, la necesidad más which is so profunda. often an lo cual unfelt need, Con frecuencia es una which necesidad is you must imperceptible, live lo cual with a passion significa, for the glory lo cual of es, God. debes vivir con una pasión para Your la family gloria de needs are Dios. secondary. Tus necesidades familiares son Your secundarias. business needs Tus are necesidades secondary. laborales son secundarias. Your primary Tu need necesidad primordial is to live for the es glory of vivir God. para la gloria de Dios. And the primary need Y is la that you be necesidad converted, primordial es que that te you be born conviertas, again. que nazcas de nuevo. Seeker sensitive El enfoque de que es sensible al consumidor rarely rara opens vez up the full abre counsel of God. todo el consejo de Dios. It says what people Dice want lo to que la hear, gente quiere oír, not what they need no to lo que hear. necesitan oír. It's all in the package. Todo está en el paquete And to try to get y people tratar de hacer que la into the gente building. llene el edificio. Also, the También seeker-sensitive el method enfoque, el método de ser turns sensible al the church consumidor upside down. voltea a la iglesia de cabeza. It says the primary Dice, reason the la church razón would primordial gather por on la que Sunday se morning congrega la iglesia el domingo por la mañana is to reach lost people. es alcanzar a los perdidos. That is not the primary Esa meaning, no es la razón primordial por la primary que reason.
se reúne la iglesia el domingo. La razón primordial por la que la iglesia se congrega en el día del Señor es para darle gloria a Dios y adorar a su nombre santísimo, exaltar el nombre de Dios y todos sus atributos asombrosos y su ser. Y es para ministrar la palabra de Dios al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, cuando dejan la iglesia, esté equipada para salir al mundo para los siguientes 7 días y sean un testimonio, sean un testigo para el Señor Jesucristo. La iglesia debe congregarse para adorar y esparcirse para ser testigos. Pero decir que la razón por la que nos congregamos el domingo por la mañana es atraer a gente perdida y reducir el mensaje y suavizar y alterar el mensaje y hacer concesiones con la palabra de Dios. Es voltear a la iglesia de cabeza y voltearla de cabeza y hacerla algo que Dios nunca quiso que fuera. Es reinventar la iglesia, lo cual ninguno de nosotros tiene la libertad de hacer porque no es nuestra iglesia. Le pertenece al Señor Jesucristo. Y Él compró a la iglesia con el precio de su propia sangre. Y Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros no somos la cabeza de la iglesia. Y por lo tanto debemos llevar a cabo, conducirnos en la iglesia como Él dice, no como nosotros. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él no dijo, yo edificaré tu iglesia. Y tampoco dice que Él edificará mi iglesia. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces necesitamos estar en la misma frecuencia con el Señor Jesucristo. Y debemos hacer la obra de Dios a la manera de Dios para la gloria de Dios, si vamos a conocer la bendición de Dios. Entonces, el enfoque al púlpito que busca ser sensible al consumidor en Estados Unidos, en Norteamérica, en Estados Unidos, yo lo llamo como las vacaciones, escuela bíblica de vacaciones. Es reducir la palabra de Dios a un nivel de preescolar y tratar a adultos como infantes, tratarlos como niños. Los verdaderos creyentes no pueden crecer, no pueden madurar y no pueden dar fruto a la capacidad que Dios desea. Otro desvío trágico es el hablar de manera motivacional, la oratoria motivacional, en donde la iglesia se vuelva en algo así como una conferencia de pensamiento positivo y simplemente damos consejos prácticos con una presentación inteligente. Y la iglesia se vuelve realmente una serie interminable de mensajes de cómo hacer esto, cómo tener unas vacaciones felices, cómo hacer que el pasto en tu casa crezca, cómo esto y cómo aquello. Está el enfoque de comentario cultural, en donde el predicador se vuelve una criatura política. En Estados Unidos de Norteamérica, un predicador que es así, es predicadora, es de política de derecha conservadora. Y mientras que las Escrituras tienen mucho que decir acerca de la política, no obstante, nuestro objetivo debe ser predicar la palabra de Dios, y lo mejor que podemos hacer por nuestra nación es que los ciudadanos de esta nación nazcan de nuevo, porque nunca van a dejar el tráfico de drogas y nunca van a dejar su prostitución y nunca van a dejar su mundanalidad hasta que tengan un nuevo corazón. No puedes legislar. Y mientras que queremos legislaciones justas, leyes justas, no obstante, nunca va a suceder desde afuera, sino que va a suceder de adentro hacia afuera. Solo sucederá cuando la gente es convertida por el poder de Dios, y somos los únicos que tenemos el mensaje que va a traer eso. En Estados Unidos de Norteamérica tenemos democracia, lo cual es
government of the el people, gobierno del pueblo, by the people, por el pueblo and for the y people. para el pueblo. That will only work if the Eso people are solo converted. funciona si el pueblo es And convertido. if the people are Y si el ungodly, pueblo es impío, and if the people are y evil, si el pueblo es malo, it will lead to va a disaster, llevar al desastre, because water will porque never rise el above its agua own level. nunca se va a elevar por encima del So nivel we en el alone que have existe. the Entonces, message solo nosotros that tenemos el can mensaje que transform puede the nation transformar a una from nación the inside de out. adentro hacia afuera. Everything else is just Todo lo putting demás Band-Aids es on simplemente cancer. colocar una It curita will sobre el never cáncer. address the Nunca primary va a issue. llegar al problema de fondo. Primary issues El problema in de fondo Mexico en are not México political, no they are son not políticos, financial, no they son are financieros, spiritual. son espirituales. And only a Y spiritual solo solution will una address solución the spiritual espiritual problem. va a poder atacar un That's why problema we must espiritual. preach Y the esa es la full razón por la que counsel of the tenemos que Word of God. predicar todo el consejo de Dios. Other tragic departures, Otros and I must desvíos quickly, trágicos, y press on, debo would be apurarme, psychological preaching, sería la predicación psicológica, where you en try donde to tratas de address people's dirigirte a psychological a disorders los desórdenes psicológicos de la gente rather than their en lugar disobedience. de dirigirte a su desobediencia. They don't need therapy, No they need necesitan theology. terapia, necesitan teología. Psychological preaching Y la predicación addresses psicológica se dirige their a neurosis, sus neurosis, their traumas, sus traumas, their repressions, sus represiones, their fixations, sus fijaciones, all their syndromes. sus síndromes. And so the preacher Entonces el offers predicación ofrece psychological insights to ofrece address ideas psicológicas para their dirigirse emotional a sus complexes. complejos emocionales. It's a bunch of nothing about Es, nothing. es una multitud de nada acerca They de have a nada. primary problem. Tienen un problema primordial. It is sin. Se llama pecado. And there is only Y one solo solution hay to their una sin. solución para su pecado. And it is the grace Y of es la God gracia de in Dios en el Señor Christ. Jesucristo. Other Otra- departures, Otro desvío, narrative preaching, la predicación narrativa, which is just lo cual es the sermon simplemente, el becomes sermón one se big convierte en story. una gran historia, un cuento. There is Hay una... text springboard preaching, Y tenemos también la where the predicación preacher de trampolín de textos, en donde el predicador tiene algo que decir, simplemente tiene que encontrar un versículo para que lo pueda leer, aim him in the right para direction, apuntarlo en la dirección correcta, para poder decir lo que quiere decir. And so he reads a Entonces verse, él lee un versículo and that's the last you ever hear y of eso es the lo verse. último de lo que oyes de la He Biblia, launches off porque into él an around the se world lanza a un viaje por todo el trip to say mundo what he wants para to decir say. lo que él quiere decir. And then finally, Y there's después what I call finalmente data está dump lo que yo preaching, llamo la predicación de descarga de which is just an información, endless lo cual es barrage simplemente una cantidad interminable de estudios de palabras, exegetical findings, de descubrimientos exegéticos, de referencias cruzadas, but it has no pero exhortation, no tiene exhortación, it has no challenge, no tiene desafío, it has no summons, no tiene un llamado it a la has no acción, passion, no tiene pasión, it is just a rambling es solo commentary un comentario through a passage of que está Scripture. merodeando por un pasaje de las And that Escrituras. is not Y eso expository no es preaching. predicación expositiva. And it just gives Y expository simplemente preaching le da a la predicación a bad name. expositiva una mala reputación. And a lot of people Y muchas who personas que end up terminan in seeker-sensitive en iglesias que buscan ser amigables con el consumidor se debe a que crecieron bajo and they never heard true discursos expository preaching. expositivos, pero nunca oyeron la verdadera predicación And so they've expositiva. had enough Y entonces ya boring, están cansados cognitive de predicación, o más bien lectures de that have no discursos heat cognitivos, and no passion aburridos, que no son and no apasionados, no challenge tienen calor, no los desafían whatsoever. en absoluto. So they go from one Y entonces extreme van de un extremo to the other, al otro extremo. and we don't want that. Y no debemos hacer eso. So this is where we begin Entonces, our time aquí es donde comenzamos nuestro tiempo juntos. I am so thankful to Estoy have tan this time with agradecido you. por tener este tiempo con ustedes. I am grateful that Estoy you have agradecido invested your porque han time invertido su to tiempo be a part of para this ser parte institution, de esta institución and now to be a part of y ahora this ser class. parte de esta clase.
I don't have time to Yo no waste. tengo You don't tiempo have que time to desperdiciar y waste. ustedes no tienen tiempo que I desperdiciar. want every moment Yo that quiero we que spend todo together momento que pasemos to be juntos well invested. sea bien usado, And for me to be y like para mí a que yo relay sea runner with the como baton in my un hand. corredor de relevo que traigo la And estafeta I en mi have been mano running the y he estado race, corriendo la and I want carrera to put it in y your quiero hand. colocarles el And I relevo en want you sus to manos, get más it bien en la estafeta securely. en sus manos, And I want y you to quiero que run lo for the rest of your life. lo agarren con seguridad y corren el resto de su vida y quiero que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo And to be what God has y called que you to sean be, lo que Dios as los a ha llamado a true hacer, lo cual es biblical ser preacher. un predicador verdaderamente We're going to bíblico. take a break Vamos a now. tomar un When we descanso come back, y cuando regresemos, which we come back at what time? ¿a qué hora regresamos? 8. A las We 8. come back at 8 o'clock. Regresamos a las 8 de la noche. I want to talk about the marks Quiero of hablar expository de las preaching. marcas de la And I want predicación to dig a little expositiva deeper y quiero as escarbar to what con it mayor is to be a profundidad true para entender qué es lo que expositor. significa ser un So, I verdadero look forward to expositor. seeing you back in Entonces here los veo con at 8 gusto o'clock. a las God 8 en bless un you. momento. Que Dios los bendiga. Están despedidos por ahora.